Lo que sucedió en 11 segundos dentro del Sands Hotel de Las Vegas en 1970 jamás debió salir a la luz. Frank Sinatra lo juró. Dean Martin lo selló con un whisky doble. Sammy Davis Jr. lo guardó como el secreto más peligroso de su carrera. Porque esa noche, un gigante de 160 kilos llamado Big Anthony, el hombre que ponía de rodillas a los capos de la mafia con solo cruzar los brazos, cayó como un edificio demolido por un solo golpe. Y el responsable no medía más de 1,65, no pesaba más de 61 kilos, y tenía un rostro tan sereno que parecía incapaz de matar una mosca. Pero Julio César Chávez no necesitaba parecer peligroso. Sus manos eran ciencia pura, y su gancho de izquierda al hígado era un atajo directo al infierno. 11 segundos. Eso fue todo lo que necesitó para redefinir lo que significaba ser invencible en la ciudad del pecado. Ahora bien, antes de que te cuente cómo un mexicano con quijada de granito humilló al guardaespaldas más temido de Nevada sin despeinarse, quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces has visto a alguien confundir tamaño con poder, músculos con técnica, gritos con verdadera autoridad? Porque esta historia no es solo sobre un knockout. Es sobre la diferencia abismal entre aparentar fuerza y ser letal de verdad. Si alguna vez has enfrentado a alguien que subestimó tu capacidad, o si has sido tú quien subestimó a otro por su apariencia, vas a entender por qué lo que pasó esa noche en el Sands sigue siendo el código de honor más respetado del Rat Pack. Deja tu comentario. ¿De dónde eres y cuál ha sido tu mayor lección sobre humildad? Y suscríbete, porque esto apenas comienza. Las Vegas, 1970. El Sands Hotel no era solo un casino. Era un imperio donde los reyes usaban smoking y las reinas olían a Chanel en la Avenida 5, mezclado con ambición. La sala VIP del segundo piso apestaba a humo de habanos cubanos, whisky escocés derramado sobre terciopelo rojo y ese perfume caro que usaban las amantes de los hombres poderosos. Las lámparas de araña colgaban como guillotinas de cristal, reflejando la luz dorada sobre las mesas de póker donde se jugaban fortunas que podrían comprar ciudades enteras. Afuera, en el desierto de Nevada, el calor del día todavía irradiaba del asfalto aunque eran las 11 de la noche. Adentro, el aire acondicionado luchaba contra el calor humano de 200 cuerpos que sudaban poder, miedo y codicia a partes iguales. Frank Sinatra estaba nervioso, y cuando la voz estaba nervioso, todo Las Vegas contenía la respiración. Las amenazas habían llegado 3 días antes, llamadas anónimas, mensajes en servilletas dejadas en su camerino. La mafia no perdonaba deudas, y aunque Sinatra era intocable por su fama, su equipo no lo era. Big Anthony, su jefe de seguridad, patrullaba el pasillo como un oso enjaulado. 2 metros de altura, manos como mazos de demolición, un cuello más grueso que el muslo de un hombre promedio. Había sido boxeador peso pesado en los años 50, cuando los combates eran guerra de trincheras y los guantes pesaban menos que los rencores. Pero esa noche, Anthony no era suficiente. Sinatra necesitaba algo más. Necesitaba a alguien que no solo intimidara, sino que destruyera sin hacer ruido. Y por eso había mandado llamar a un mexicano del que solo había escuchado rumores. Un tal Julio César Chávez. Un guerrero silencioso con quijada de granito y puños que convertían hígados en pulpa. Chávez llegó al Sands a las 11:15 de la noche, subiendo por la escalera trasera que usaban los empleados y las chicas del espectáculo. No llevaba traje. Usaba unos jeans desgastados, una camisa blanca de algodón arremangada hasta los codos y unas botas de trabajo que ya habían caminado demasiados kilómetros. Su rostro era una máscara de calma absoluta, ojos oscuros que no parpadeaban, pómulos marcados por el sol de Culiacán, una mandíbula que parecía tallada en piedra volcánica. No medía más de 1,65. No pesaba más de 61 kilos. Pero cuando entró al VIP, algo cambió en el aire. Dean Martin dejó de contar su chiste a medio camino. Sammy Davis Jr. giró la cabeza con esa curiosidad felina que tenía para detectar peligro real. Y Big Anthony, que estaba apoyado contra la pared con los brazos cruzados como un Goliat de traje negro, soltó una carcajada que hizo temblar las copas de champán sobre la mesa.
¿Este es el famoso mexicano, señor Sinatra? La voz de Anthony era grave, llena de condescendencia, como si estuviera hablando con un niño perdido en un casino de adultos. Con todo respeto, este muchacho no me llega ni al pecho. Yo he visto perros más grandes. Sinatra no se rió. Estaba sentado en su silla de cuero, con un vaso de Jack Daniels en la mano, y esa mirada azul que había seducido a millones, pero que ahora solo reflejaba cansancio y urgencia. Anthony, dijo con voz tranquila pero cortante como navaja, he visto a este hombre pelear. No necesita llegar a tu pecho, solo necesita llegar a tu hígado. Anthony se enderezó, y su sonrisa se transformó en algo más oscuro. Señor Sinatra, con un solo brazo mantengo a este chico lejos de mí. Él será un campeón en el ring, con reglas y árbitros, pero aquí afuera solo importa el tamaño, y yo tengo 100 kilos de ventaja. Chávez no dijo nada. Solo respiró hondo, lento, como si estuviera midiendo el oxígeno que iba a necesitar. 11 segundos de oxígeno. Sinatra se puso de pie. La sala entera guardó silencio. Hasta la música del casino en el piso de abajo pareció bajar de volumen, como si el edificio mismo supiera que algo importante estaba por suceder. «¿Está bien?», dijo Sinatra apagando su cigarro en un cenicero de cristal. «Quiero ver qué tienes, mexicano. Y tú, Anthony, vas a darle la oportunidad de demostrarlo, sin armas, sin trucos, solo ustedes dos». Dean Martin se sirvió otro trago, más interesado ahora. Sammy Davis Jr. se inclinó hacia adelante en su silla, con esa sonrisa nerviosa de quien sabe que está a punto de presenciar algo memorable. Anthony se quitó el saco y lo lanzó sobre una silla. Sus brazos eran troncos de músculo, venas como cables de acero bajo la piel. Se frotó las manos, confiado. Chávez solo se movió 2 pasos hacia el centro de la sala, descalzándose de sus botas con una calma que parecía insultante, sus pies descalzos sobre la alfombra roja, sus manos colgando sueltas a los costados, sin guardia. Big Anthony lo observó con desprecio apenas disimulado. Para él, esto era una broma cruel de Sinatra. Un mexicano flaco, descalzo, sin siquiera levantar las manos en posición de combate. ¿Ni siquiera vas a poner guardia, muchacho?, preguntó Anthony dando un paso adelante. Su sombra cubrió a Chávez como una nube de tormenta. ¿O es que ya te rendiste antes de empezar? Chávez levantó la vista. Sus ojos no mostraban miedo, ni odio, ni siquiera emoción. Solo había cálculo. Estaba midiendo distancias. Estaba leyendo el lenguaje corporal de Anthony como un libro abierto. El peso en el pie derecho, la tensión en el hombro izquierdo, la inclinación de la cadera que revelaba que Anthony planeaba usar su masa para acorralar, no para golpear con técnica. Chávez había visto esto 1000 veces. Gigantes que confundían fuerza con habilidad. Hombres que pensaban que el tamaño era un escudo invencible. Siempre terminaban igual, en el suelo, preguntándose qué demonios había pasado. «Cuando quieras», dijo Chávez en voz baja, casi un susurro. Su español tenía ese acento norteño, áspero como lija pero preciso como bisturí. Anthony gruñó y comenzó a moverse en círculo, tratando de usar su envergadura para intimidar. Cada paso suyo hacía crujir la madera bajo la alfombra. Chávez no retrocedió. Se movió lateralmente, apenas un deslizamiento, como si estuviera midiendo ángulos invisibles en el aire. Sus pies descalzos no hacían ruido. Anthony lanzó una finta con la mano derecha, esperando que Chávez reaccionara, pero el mexicano ni siquiera parpadeó. «No te asustes, muchacho», dijo Anthony con una sonrisa burlona. «Solo voy a cansarte un poco antes de que Sinatra se dé cuenta de que esto fue una pérdida de tiempo». Sammy Davis Jr. murmuró algo al oído de Dean Martin. Ambos sabían lo que estaba por venir. Lo habían visto antes en otros hombres peligrosos. Esa quietud mortal que precede al trueno. Entonces, Anthony decidió terminar el juego. Dio 2 pasos explosivos hacia adelante, brazos extendidos como un oso intentando atrapar a un conejo. Su plan era simple: agarrar a Chávez, levantarlo del suelo y estrellarlo contra la pared para demostrar que el tamaño sí importaba. Pero Chávez hizo algo que Anthony no esperaba. No retrocedió. Avanzó, en el preciso momento en que las manos gigantes de Anthony se cerraban en el aire. Chávez ejecutó el movimiento que lo había hecho leyenda en los rings de México.
el paso diagonal. Un deslizamiento de 45 grados hacia la izquierda, tan rápido que parecía un parpadeo, tan preciso que lo colocó exactamente en el punto ciego de Anthony, justo debajo de su brazo extendido, en el espacio donde un hombre grande no puede girar a tiempo. Anthony sintió el vacío. Sus manos cerraron aire, y en ese microsegundo de confusión, Chávez ya había plantado su pie izquierdo, rotado su cadera como un resorte comprimido y liberado el golpe más devastador del boxeo mexicano. Pero antes de que el golpe aterrizara, hubo un segundo de silencio absoluto. Un segundo donde Chávez pudo haberlo detenido. Un segundo donde Anthony todavía estaba girando, tratando de encontrar al mexicano que había desaparecido de su campo visual. Y en ese segundo, Chávez habló. No gritó, solo dijo con una voz tan baja que solo Anthony pudo escucharla. El tamaño no es poder, amigo. Es solo peso muerto si no sabes dónde poner los pies. Anthony giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Chávez. Fue ahí donde vio la verdad. No había odio en esos ojos, no había ego. Solo había certeza fría, matemática, quirúrgica. Chávez no estaba peleando, estaba enseñando. Y la lección ya estaba en camino, viajando desde su cadera, subiendo por su torso, acumulando toda la fuerza de su cuerpo compacto, en un puño del tamaño de una piedra que iba directo al punto más vulnerable del gigante. Anthony intentó bloquearlo. Bajó el brazo izquierdo en un intento desesperado de proteger su torso. Pero ya era tarde. El gancho de izquierda de Chávez no era como los golpes de Hollywood, llenos de viento y dramatismo. Era compacto, brutal, eficiente. El puño viajó apenas 30 centímetros, pero cada milímetro estaba cargado con la rotación perfecta de cadera, el empuje explosivo de las piernas y el peso de un hombre que había aprendido a pelear no para ganar trofeos, sino para sobrevivir. El impacto fue seco, como un bate de béisbol golpeando un saco de arena mojado. El sonido hizo que Dean Martin dejara su vaso a medio camino de la boca. El puño de Chávez se hundió 3 centímetros en el costado derecho de Anthony, justo debajo de la última costilla, comprimiendo el hígado contra el hueso. Y ahí, en ese órgano que filtra la sangre y mantiene vivo al cuerpo, el sistema nervioso de Big Anthony recibió una señal que su cerebro no pudo procesar. Dolor puro, absoluto, cósmico. Anthony abrió la boca, pero no salió sonido. Sus pulmones olvidaron cómo inhalar. Su diafragma se paralizó como si alguien hubiera cortado los cables que lo conectaban al cerebro. El color de su rostro pasó de rojo a gris ceniza en menos de 3 segundos. Sus rodillas temblaron. Sus manos, que segundos antes parecían capaces de romper paredes, ahora colgaban inútiles a los costados. Chávez dio un paso atrás, respirando tranquilo, observando el efecto de su obra con la misma neutralidad de un cirujano, evaluando una incisión perfecta. No es personal, dijo Chávez, esta vez lo suficientemente alto para que todos en la sala escucharan. Pero el respeto no se mide en kilos, se mide en lo que haces con lo que tienes. Sammy Davis Jr. se puso de pie lentamente, con los ojos abiertos como platos. Dean Martin susurró un «Dios santo», casi inaudible. Y Sinatra, con su vaso todavía en la mano, sonrió por primera vez en 3 días. Una sonrisa delgada, peligrosa, satisfecha. Segundo 8. El cuerpo de Anthony comenzó a colapsar. No fue dramático. No hubo grito de guerra ni caída cinematográfica. Fue biológico, inevitable, como ver a un edificio perder sus cimientos. Primero cedieron las rodillas, luego la cintura se dobló hacia adelante, como si una fuerza invisible lo jalara desde el estómago. Sus manos se movieron instintivamente hacia el punto de impacto, pero tocar el área solo amplificó el dolor. El hígado, ese órgano del tamaño de un balón de fútbol americano que procesa toxinas y regula la sangre, había recibido un trauma tan profundo que envió señales de emergencia a cada nervio del cuerpo. Anthony no podía pensar, no podía planear, no podía ni siquiera odiar. Solo podía sentir. Y lo que sentía era agonía pura. Un dolor tan absoluto que su cerebro consideró seriamente la opción de apagarse por completo. Sus labios se volvieron blancos. Una línea delgada de saliva cayó de su boca. Y entonces,
En el segundo 11, Big Anthony cayó. El impacto de sus 160 kilos contra la alfombra hizo vibrar las copas sobre las mesas. Cayó de costado, con las piernas encogidas en posición fetal, ambas manos presionando su costado derecho, como si intentara mantener sus órganos internos en su lugar. Su respiración era errática, corta, desesperada. Sonaba como un animal herido intentando encontrar aire en un espacio sin oxígeno. El silencio en el VIP era ensordecedor. Nadie se movía, nadie hablaba. Hasta la música del casino parecía haber muerto. Dean Martin tenía el vaso congelado a centímetros de sus labios, sus ojos fijos en el gigante caído. Sammy Davis Jr. había dejado de sonreír por completo, su rostro una mezcla de fascinación y terror reverencial. Y Sinatra, que había visto violencia en todas sus formas durante décadas de tratos con la mafia, solo pudo susurrar: 11 segundos. 11 malditos segundos. Chávez se agachó lentamente, recogiendo sus botas del suelo, sin prisa, sin celebración. Anthony intentó levantarse. Fue patético y heroico al mismo tiempo. Apoyó una mano en el suelo, luego la otra. Sus brazos temblaban como ramas en una tormenta. Logró ponerse de rodillas, el rostro todavía gris, el sudor cayendo en gotas gruesas sobre la alfombra roja. Respiraba a través de los dientes apretados, cada inhalación un esfuerzo monumental. Chávez no lo ayudó. Solo esperó, de pie a 2 metros de distancia, con las botas en una mano y la otra relajada a su costado. No había triunfo en su postura. No había burla. Solo había paciencia. La misma paciencia que había usado en cientos de peleas, esperando a que su oponente entendiera la diferencia entre fuerza y técnica, entre tamaño y letalidad. Anthony finalmente levantó la vista. Sus ojos, todavía nublados por el dolor, se encontraron con los de Chávez. Y en ese momento, algo cambió en el rostro del gigante. La arrogancia se había ido. El desprecio se había evaporado. Solo quedaba reconocimiento. «Dios santo», logró decir Anthony con voz quebrada. «¿Qué demonios fue eso?» Chávez se puso las botas lentamente, sin romper el contacto visual. «Se llama el gancho mexicano al hígado», dijo con esa voz tranquila que contrastaba brutalmente con la violencia que acababa de desatar. «No necesitas 100 kilos de músculo, si sabes exactamente dónde poner 10 kilos de técnica. El hígado no distingue entre un peso pesado y un peso ligero. Solo distingue entre un golpe mal dado y un golpe perfecto. Y ese fue perfecto». Anthony cerró los ojos por un momento, procesando no solo el dolor físico, sino la humillación existencial de haber sido desmontado, como un juguete roto por un hombre que pesaba menos que su pierna derecha. Pero cuando abrió los ojos de nuevo, no había odio. Había algo más profundo. Había respeto. El tipo de respeto que solo nace cuando un hombre es forzado a confrontar la verdad más dura, que todo lo que creía sobre sí mismo era una ilusión. Chávez extendió la mano. No fue un gesto de lástima. Fue un gesto de hermandad entre guerreros. Anthony lo miró durante 3 segundos completos, su cerebro todavía procesando el hecho de que el hombre que lo había destruido ahora le ofrecía ayuda para levantarse. Entonces, con un esfuerzo que hizo crujir cada músculo de su espalda, Anthony tomó la mano de Chávez. Era pequeña comparada con la suya, pero cuando Chávez jaló hacia arriba, Anthony sintió una fuerza concentrada, una densidad de poder que desafiaba toda lógica física. Se puso de pie, tambaleándose ligeramente, todavía con una mano sobre su costado. Chávez no soltó su mano de inmediato. Lo sostuvo ahí, mirándolo directo a los ojos. «No eres débil», le dijo. «Solo estabas confiando en las cosas equivocadas. El tamaño te protege de los débiles. Pero contra alguien que sabe, el tamaño es solo un blanco más grande». Anthony asintió lentamente. No había palabras para lo que sentía. Solo había comprensión. Sinatra se levantó de su silla. Caminó hacia el centro de la sala con esa autoridad que solo él tenía. El hombre que había convertido Las Vegas en su reino personal. Se paró entre Chávez y Anthony, mirando a ambos con esos ojos azules que habían visto demasiado y perdonado muy poco. «Lo que acaba de pasar aquí», dijo Sinatra con voz firme, casi ceremonial, «muere aquí, esta noche, en esta sala», señaló a Anthony.
Si alguien cualquiera se entera de que el mejor jefe de seguridad de Las Vegas fue noqueado por un mexicano de 60 kilos con un solo golpe, Anthony pierde su trabajo y yo pierdo mi reputación de tener a los mejores hombres protegiéndome. Y ninguno de los dos podemos permitir eso. Giró hacia Dean Martin y Sammy Davis Jr. ¿Estamos claros? Ambos asintieron en silencio. Esto es el código de Las Vegas, continuó Sinatra. Lo que pasa en el Sands se queda en el Sands. Para siempre. Chávez no dijo nada. Solo asintió una vez. Había entendido las reglas mucho antes de entrar a esa sala. 2 horas después, Chávez salió del Sands por la misma escalera trasera que había usado para entrar. Llevaba un sobre grueso en el bolsillo interior de su camisa. Su pago, en efectivo, sin registros, sin preguntas. En el VIP, Anthony se había quedado en silencio el resto de la noche, sirviendo tragos con manos todavía temblorosas. El orgullo herido, pero el espíritu intacto. Nunca volvió a subestimar a nadie por su tamaño. Y Sinatra, con su Jack Daniels en la mano y su espectáculo asegurado por el hombre más letal que jamás había conocido, le dijo a Dean Martin algo que se convertiría en leyenda entre el círculo más íntimo del Rat Pack. El mejor guardaespaldas no es el que parece más peligroso. Es el que sabe exactamente dónde tocar para apagar las luces. Y durante 55 años, ese secreto se mantuvo sepultado bajo el desierto de Nevada, como tantos otros secretos de Las Vegas. Hasta hoy, 11 segundos que redefinieron lo que significa ser invencible. 11 segundos de física, técnica y respeto. 11 segundos del gancho más perfecto que el Sands jamás presenció.